Muy buenas a todos y bienvenidos un día más aquí a la cadena de bloques. Hoy vamos a tratar un tema interesante, un tema que puede que, a cierta gente le parezca muy interesante, a otra gente le parezca absurdo. Ahora veremos qué me parece a mí. Y este no es otro que el tema de cómo prepararse, o si prepararse o no, para el fin de un bull market o de un ciclo alcista de Bitcoin, como lo queráis llamar. Y como ya sabemos que Bitcoin, en gran medida puede arrastrar a la gran mayoría del mercado cripto, pues también es extendible a todas las demás, aunque nos vamos a centrar evidentemente en Bitcoin. Antes de nada, antes de empezar, decir que evidentemente nos podéis dejar vuestros pensamientos, vuestras sugerencias, vuestros temas a tratar, proponer a gente que cuente cosas que sean interesantes para que vengan al podcast por Twitter, ya sabéis, @lacadenabloques. Así que por ahí nos tenéis publicando cosas, nos tenéis también en Twitch, en YouTube, etc. Con lo cual vamos a iniciar sin más rodeos con el tema de hoy. Y el tema de hoy lo voy a empezar por el final. Voy a intentar que sea un podcast breve, de los que os gustan o de los que os gustan más. Que ya sé que me pedís podcast cortos, podcast que vayan al grano, digamos, con lo cual no me voy a enrollar demasiado. Vamos a empezar hablando sobre lo que yo opino, sobre lo que yo hago respecto a los finales de Bull Run o los finales de ciclo alcista, ya sabéis como lo queráis llamar. Y es que básicamente yo ignoro los finales de ciclo alcista. Y diréis, ¿qué quiere decir que ignoras los finales de ciclo alcista? Pues quiero decir que aunque haya, o aunque puede haber cosas que a mí me indiquen o me puedan indicar que es posible que estemos llegando al final de un bull market, no vendo en consecuencia. Es decir, no intento hacer la de vender en el pico para luego recomprar una vez se produzca una bajada. Y algunos de vosotros diréis, bueno, pero eso, o sea, realmente, claro, a nivel matemático, a nivel inversión, es una postura bastante tonta, ¿no? Si puedes, digamos, prever con cierto nivel de fiabilidad cuándo se van a producir esos picos, aunque no sea en el punto máximo, sino, bueno, la zona más alta para poder vender, ¿por qué no lo haces aunque sea con un porcentaje de tu portfolio? No quiere decir que vendas, por ejemplo, el 100% del Bitcoin que tienes, sino a lo mejor un 5% o un 1%. No sé, posiciones muy conservadoras, o a lo mejor un 20, un 30, un 40%. Posiciones así más, más arriesgadas, ¿no? Más con más movimiento, digamos. Y esto es porque, aparte de muchos motivos, porque ¿para qué complicarse? Es decir, sabemos que la tendencia histórica de Bitcoin y lo que sabemos de Bitcoin y el cómo funciona Bitcoin hace que su precio en fiat se eleve año a año de media, con lo cual en principio nos da igual que haya subidas y bajadas, y ya no hablamos de subidas y bajadas diarias o semanales o mensuales, sino que nos da igual que haya 2 años de bajada, porque sabemos que, sabemos o estamos bastante seguros, por no decir siempre las cosas al 100%, ya sabéis que evidentemente no hay nada absolutamente asegurado, pero en principio podemos estar bastante, o yo en mi caso, estoy hablando del mío, estoy bastante seguro de que efectivamente esto se revalorizará respecto al fiat, mucho a lo largo de los años, con lo cual, ¿para qué complicarme intentando hacer ventas en picos y comprar en los dips cuando realmente lo que estaría haciendo es, ¿no?, lo que hace un day trader o alguien que se dedica a hacer trading, solo que a mayor escala? Al final es lo mismo, con lo cual, bueno, yo me lo ahorro, yo no lo hago, pero bueno, vamos a hablar aquí, a teorizar más que nada sobre qué indicadores o qué cosas podemos mirar a nivel de curiosidad para ver cómo podemos anticipar, ¿no?, ese
ese pico o esos máximos, ¿no? de cada bull run, que al final es lo que nos interesa, identificar cuándo nos estamos acercando al máximo o cuándo estamos en la zona de máximo para, si alguien quisiera, aunque ya digo que es una posición que, bueno, no termino de entender, o sea, entiendo que alguien lo pueda adoptar, pero creo que el coste riesgo de oportunidad es, no sé, no creo que merezca la pena intentar hacerlo, aunque bueno, hay gente que lo hace. Vamos a empezar hablando de Glassnode. Glassnode es es una página, un medio que tenéis, lo tenéis también por Twitter, y lo tenéis, bueno, es una especie de una plataforma de inteligencia y datos de cadena, digamos, ¿vale? Entonces, estos datos de cadena, pues, bueno, tienen un explorador de datos de cadena en vivo, con, bueno, la visualización de las métricas más fundamentales del análisis on-chain. Tienen métricas avanzadas, tienen, bueno, una biblioteca enorme de métricas, me refiero, y tienen, bueno, un montón de informes, análisis, en fin, de la cadena igual. Con lo cual es un buen sitio para ir a consultar gráficos. Es un buen sitio para ir a consultar cosillas interesantes, como, por ejemplo, y aquí os voy a poner dos ejemplos muy claros, entramos ya en materia, como podrían serlo un gráfico sobre las transferencias netas, ¿vale?, de volumen hacia o desde los exchanges. Y diréis, ¿qué quiere decir esto de transferencias netas de volumen, bueno, o transferencias de volumen neto desde o hacia los exchanges? Bueno, al final lo que nos interesa saber, o es un punto interesante a saber al corto plazo, digamos, en el plazo inmediato, es saber si la gente está metiendo Bitcoin en los exchanges o lo está sacando, ¿vale? Esto, ¿cómo lo vemos? Bueno, pues con una media que tiene Glassnode, por ejemplo, de la media de 7 días de cuánto Bitcoin está entrando o saliendo de las bolsas, de los exchanges. Podemos, digamos, intuir o asumir que cuando alguien está introduciendo Bitcoin en un exchange no es para guardarlo ahí, porque ya sabemos que no es el mejor sitio para guardar Bitcoin, sino que lo está metiendo ahí para tener la facilidad de liquidarlo, ¿no?, de venderlo, de ponerlo en venta, con lo cual eso afectaría su precio a la baja. Y si en el caso contrario está saliendo Bitcoin de los exchanges, tendríamos el escenario contrario, es decir, que hay menor oferta, la gente está sacando Bitcoin del exchange, con lo cual, aunque no se eleve, sino que se mantenga la gente que está comprando, el precio tenderá a subir. Y con esto llegamos a otro gráfico interesante, que por cierto ahora mismo estamos en unos 5.000 bitcoins por día de outflow, es decir, que salen de los exchanges, 5.000 bitcoins día, más o menos, aproximadamente, con lo cual es interesante, es una cantidad, es un momento de salida de los exchanges. Y todo esto nos lleva a otro indicador, que es el porcentaje del balance total de Bitcoin que hay en exchanges, es decir, del total de Bitcoin disponible, del total de Bitcoin existente y minado, cuánto hay en los exchanges. Y ahora mismo rondamos el 12, algo por ciento, el último dato que yo tengo de noviembre, lo que pasa es que no sé si está actualizado exactamente a hoy, pero bueno, dato actualizado a noviembre, de hace creo que a lo mejor 2 o 3 días, es de un 12,9%, un 13% básicamente. Pero bueno, estaba bajando bastante a un buen ritmo, con lo cual a lo mejor ahora está algo más bajo. Aunque bueno, eso, un 12, mucho por ciento del supply total de Bitcoin está en los exchanges. ¿Y por qué esto es curioso? Porque diréis, joder, solo un 13% del Bitcoin existente está en exchanges. El resto, bueno, pues el resto en principio, salvo con algún sitio residual, como puede ser bueno, el Bitcoin en Ethereum o el Bitcoin que se utiliza de colateral en ciertas plataformas para ganar intereses, que creo que es residual, el resto está guardado en billeteras externas, fuera de exchanges. Con lo cual, ¿esto por qué es interesante? Porque al final el precio de Bitcoin no sale del Bitcoin que está guardado
no sé, en mi cartera o en la tuya, que estás escuchando este podcast, sino que sale del Bitcoin que hay en venta en esa bolsa, esas bolsas de oferta que son los exchanges. Con lo cual, lo que estamos aquí diciendo es que ese 13%, ese 12, mucho por ciento del total de Bitcoin es el que realmente mueve el precio. Es decir, si ese supply, cuanto más pequeño sea ese supply, quiero decir, más fácil va a ser que el precio, por lo menos a corto plazo, tenga subidas muy importantes. Es decir, si solo hubiese un 0,1% del Bitcoin disponible en exchanges, si entra de repente alguien con un poco de dinero a comprarlo, el precio se dispara, porque no hay nadie vendiendo. Con lo cual, de repente tendrías ese shock de oferta, no la hay, y tienes demanda, con lo cual el precio se dispararía rapidísimo. Mientras que, si ese balance en exchanges es más alto, pues como ha sido en otros momentos, del 14, 15, 16, incluso llegando a superar el 17%, pues bueno, son situaciones con una mayor oferta, pero vamos, ya estamos viendo que la tendencia es, salvo ciertos picos, a que el total de Bitcoin en exchanges vaya bajando y bajando continuamente y bajando sin parar. Con lo cual, aparte de indicar que la gente lo quiere holdear a largo plazo, con lo cual no le interesa tenerlo en exchanges, es un indicador de eso, de que es más fácil o con menos dinero se puede mover más el mercado. Espero que esto lo haya sido capaz de explicarlo, ¿vale? Cuanto menos porcentaje del total está en venta, más fácil es que se agote y con lo cual más fácil es que se dispare el precio. Y luego tenemos un montón de páginas externas, ¿no? de un montón de indicadores que, bueno, nos pueden servir para esta, digamos, preparación, si lo queréis llamar así, para el fin de un bull market o de un ciclo alcista, como decimos. Uno de los más curiosos, o voy a citar aquí un par que me parecen interesantes, es el MVRV Score. Diréis qué nombre más raro, ¿vale? Pero bueno, básicamente la puntuación MVRVZ con un guión en medio, la Z va separada del resto de letras, lo que hace es, o lo que analiza es el precio actual de Bitcoin en relación con el precio de compra. O sea, el precio actual, perdón, en relación con el precio de compra de cada Bitcoin. Es decir, el precio al que se compró cada uno de los Bitcoins que ahora mismo están ahí en el mercado respecto al precio actual de Bitcoin. ¿Y esto para qué nos sirve? Esto nos sirve porque, si el precio promedio de la gente que está ahora mismo dentro de Bitcoin, ¿no? Que tienen Bitcoin comprado, lo compró a $1.000, por ejemplo, y el precio ahora está en unos 20.000, pues es mucho más probable que vendan ese Bitcoin para retirar ganancias, que si Bitcoin estuviese a 15.000 o a 3.000, evidentemente. Con lo cual, cuanto mayor sea la diferencia entre el precio de compra de los Bitcoins con el precio actual, ¿no? El precio medio de compra de cada uno de los Bitcoins que haya en el mercado con el precio actual, mayor es la probabilidad de que haya más gente que se plantee retirar beneficios y con lo cual haya un descenso de precios. Es un indicador interesante a tener en cuenta, básicamente. Y básicamente, bueno, se mide como por una especie de ondas. Es un gráfico con unos picos bastante agudos. Entonces, bueno, cuando hay unos niveles, ¿no? Hay unas bandas. Cuando está en la banda inferior es que hay muy poca, o sea, hay muy poco rango de diferencia entre el precio medio de compra de cada uno de los Bitcoins y el precio actual, con lo cual eso indica que probablemente desde ese punto no vaya a bajar más. Y en el extremo contrario hay otra banda que te indica que una vez llegado a esos niveles es muy probable que la gente se plantee retirar beneficios, lo cual es entendible. Porque están teniendo, o la media de los tenedores de Bitcoin están teniendo ganancias bastante elevadas, o están en una ganancia no realizada bastante grande, con lo cual es entendible que ocurra eso. Y luego tenemos, por ejemplo, otro indicador interesante, ¿vale? Que es el Puell múltiple,
que muestra cuán rentables son los mineros hoy en comparación con lo que lo han sido durante el último año. Básicamente, si de repente todas esas... O sea, hay una base de ganancias súper normales, disparadas. Entonces soy un negocio... O sea, son un negocio al final del día, y entonces es probable que se deshagan de las monedas. Es decir, que pasa un poco como en el anterior que hemos visto, pero con las recompensas directamente que obtienen los mineros. Los mineros sabemos que muchas veces no los venden directamente, sino que los almacenan, y cuando hay buenos precios de venta recogen ganancias para, evidentemente, el mantenimiento de ese negocio, que al final es lo que es. Y luego tenemos, por último, una serie de... una serie de indicadores, entre los que se incluyen las ondas R-HODL, que básicamente es una señal que lo que indica es el número de direcciones activas en relación con la ganancia de producción gastada. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos unas ondas, digamos, que lo que nos indican es la ganancia o pérdida relativa no realizada del conjunto de las direcciones activas en Bitcoin ahora mismo. Es decir, la gente que realmente está utilizando Bitcoin o que tiene Bitcoin y que tiene direcciones activas, tiene mucha o poca ganancia o pérdida relativa no realizada. Cuando decimos ganancia relativa no realizada, es que, bueno, tú compraste Bitcoin a 10.000 y si ahora está en 60.000, pues tienes, supongamos que compraste uno entero, $50.000 de beneficio no realizado. Con lo cual, lo que hablábamos antes va un poco en la línea de lo anterior. Básicamente, tener en cuenta también que los hodlers, ¿no?, como decimos aquí, evidentemente empiezan a vender su Bitcoin en niveles clave. Es decir, el nivel de hold, por ejemplo, de hodl de Bitcoin en un año se encuentra actualmente en un 53%. Es decir, el 53% de la gente que tiene Bitcoin a hodl lo lleva a hodl desde hace más de un año. Con lo cual, es probable que ese porcentaje se reduzca a medida que el precio se va incrementando de camino a ese pico, justo antes del final de ese ciclo. Y luego tenemos una serie de... Bueno, si buscáis Bitcoin KPI, tenéis una metaherramienta, o la llaman así, que asigna puntuaciones de 100... Bueno, de 0 a 100, ¿no?, a cada gráfico. Que, bueno, puede ser la media de, yo qué sé, las Stock to Flow Model, ¿no? Sabéis que aquí nos gusta mucho el modelo Stock to Flow. Pueden ser, las ondas de hodl de más de un año. Puede ser, el beneficio o pérdida no realizado de este ciclo, etcétera. Podéis tener un montón de indicadores on-chain, de indicadores del propio market. Si en el corto plazo las señales son bullish o bearish, o sea, es decir, si estamos si tenemos señales alcistas o bajistas en el corto plazo. Y evidentemente, y aunque todo esto está muy guay, cabe destacar que aunque tengamos en cuenta todo esto e intentemos anticipar el fin de un ciclo o estar más o menos atentos para poder saber cuándo va a ser la zona más elevada de un ciclo y cuándo va a empezar a caer, aunque no sepamos hasta cuándo, evidentemente el análisis de cadena está bien, es interesante, ves cosas que no podrías ver si no tuviésemos este tipo de análisis, pero evidentemente yo qué sé, ocurren cosas como el FUD de la minería de China, yo qué sé, los tweets de Elon Musk en abril y mayo, etcétera. Son eventos, son situaciones que ocurren en el mercado que estos indicadores no van a hacer que no ocurran. Es decir, que está muy bien mirar todos los indicadores y hacia dónde indican, pero al final, como ya sabéis, los indicadores, las gráficas, etcétera, son una
representación de datos de lo que ocurre y de lo que hace la gente en este mercado en concreto, con lo cual es entendible que evidentemente luego puedan pasar cosas que al muy corto plazo puedan tener un fuerte viraje, un cambio de rumbo bastante grande de este mercado, con lo cual ya sabéis que a mí me parece interesante el análisis, tanto técnico como fundamental, como los datos on-chain, pero esto no hace, es decir, no es ningún oráculo, no es ninguna bola de cristal, con lo cual por mucho indicador que tengamos, la conclusión que tenemos que sacar es que evidentemente nunca vamos a poder saber cuándo es el tope del ciclo, cuando estamos en máximo histórico y hasta el siguiente ciclo no lo vamos a llegar hasta ahí. No lo podemos saber, o no lo podemos saber con certeza al menos, con lo cual es interesante que tengamos esto en cuenta si es que queremos hacer algo. Y como digo, sin ser consejo de inversión, evidentemente ya me conocéis, no considero que todos estos datos, por muy interesante que puedan parecer y ser, bueno, porque serlos lo son, nos tengan que nublar a la hora de manejar nuestros portfolios para intentar acertar el precio máximo y luego comprar en mínimos. Porque si eso fuese así de fácil, todo el mundo lo haría y todo el mundo tendría unas ganancias muchísimo más elevadas que los retornos medios del hold. Y eso, como sabéis, no es así, o no es así en la mayor e inmensidad parte de los casos. Siempre habrá alguien que acierte, ya sea por motivos distintos, pero es una grandísima minoría y no es algo representativo que podamos tener en cuenta, con lo cual, por mi parte, ya sabéis lo que yo digo, no nos complicamos, hacemos hold, es más sencillo, es más fácil y sabemos que funciona, con lo cual, o funciona por lo menos a largo, a más de 4 años, creo que era el dato, no hay nadie en pérdidas, aunque ahora mismo es difícil estar en pérdidas, a no ser que comprases ayer Bitcoin, si no, no estás en pérdidas. Con lo cual, espero que os haya gustado este podcast hablando sobre si prepararnos o no para el final de un bull run, ¿no? Ya sea este u otro. Ya sabéis que yo no lo hago, no lo voy a hacer y no creo que lo haga en el futuro. Con lo cual, lo dicho, espero que hayáis aprendido algo, que os haya parecido interesante, que busquéis estos indicadores que os he dicho, que me digáis qué os parecen, si os parecen interesantes, no, propuestas para futuros podcasts, y nos vemos por Twitch, por YouTube, por Twitter, así que si no nos seguís, seguidnos por ahí y nos decís qué os ha parecido este capítulo, y nos vemos en el siguiente pod de la cadena de bloques.